Vamos a hablar de lo que está pasando con la inseguridad, vamos a hablar de la delincuencia, vamos a hablar también del castigo. ¿Qué está pasando en las cárceles, donde muchas veces es allí donde están operando las bandas? Ya es inminente la implementación, atención, de inhibidores de señales telefónicas en las inmediaciones de las cárceles para evitar que los internos sigan delinquiendo desde el interior. El problema es que desde el centro penitenciario Santiago I ya han llegado amenazas de motines, lo que ha puesto en alerta a las autoridades. ¿Cómo se puede abordar esta problemática que es real para mucha gente que trabaja en esos lugares? Para conversar de este tema nos acompaña en estudio Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería. Cristian, gracias por estar acá y poner la cara. Gracias, muy buenos días, Daniel. Usted fue gendarme, fue exdirector de Gendarmería. Primero, se sabe hace mucho rato, y esto es de conocimiento público, se sabe que las bandas de delincuentes están operando desde adentro de las cárceles, en diferentes puntos de Chile. Estafas telefónicas, incluso bandas de narcos que operan desde adentro. Intentos de sicariato, extorsión, se hacen desde adentro, eso se sabe. El punto es cómo lo hacen, a través de conectividad. Y uno dice, pero ¿cómo si los celulares están prohibidos en las cárceles? Primero, ¿qué le responde a la gente cuando dicen, pero cómo es posible que puedan tener celulares adentro? Cada vez que hay redadas sacan un montón de teléfonos. Cristian. Bueno, yo creo que lo primero es una buena noticia el que hoy día se considere lo carcelario, lo penitenciario como parte del circuito de seguridad pública, que muchas veces estuvo bastante invisibilizado, ¿no? La política criminal solo buscaba sacar a los delincuentes de la calle y poco y nada le interesaba lo que ocurría con ellos dentro de las cárceles. Y ahí estaban los reclamos de Gendarmería, de que eran los hermanos pobres, del circuito de la seguridad, cuando se invierten recursos para ir contra el flagelo de la criminalidad, poco se hace en materia carcelaria y ahí tienes tú la consecuencia, que no solo en Chile, sino que a nivel también regional, donde hoy día hay un reconocimiento explícito que muchas de estas bandas criminales altamente peligrosas, con una violencia inédita, han nacido dentro de las cárceles. Por lo mismo, porque nunca vimos dentro de la política criminal la cárcel como un ente estratégico. Hoy día tenemos claro que se cometen delitos desde las cárceles, que se extorsiona interna y externamente, que ellos utilizan las cárceles como un mercado cautivo para vender droga, porque todo este tipo de los lanzadores, no es porque la droga le esté sobrando en las calles, sino porque la droga se está vendiendo dentro de la cárcel y alguien se está enriqueciendo dentro de la cárcel. Se supone que el espacio más custodiado o con más presencia estatal es una cárcel. Entonces uno se pregunta cómo entonces la cárcel han originado tal nivel de corrupción que han logrado, por ejemplo, en Ecuador, que una cosa que comentamos acá en este mismo programa hace muy poco, se encontraron armas largas, armas cortas, lanzagranadas. Entonces, parece ser que la cárcel refleja, Daniel, lo que está ocurriendo en la sociedad. La cárcel es una extensión del barrio criminal y nadie ha visto la cárcel de verdad, nadie ha visto la cárcel como la posibilidad de saber lo que está ocurriendo en aquellos territorios en donde el Estado ya ni siquiera está por razones de seguridad. Y eso es lo que uno reclamó, y lo reclamé en su minuto como director, en su minuto mucho antes como parte de la Asociación de Oficiales de Gendarmería, en las calles, señalando que Gendarmería necesitaba recursos, que cuando se habla de modernización incluyan también a Gendarmería, porque el criminal organizado y peligroso en las calles no deja de serlo cuando llega a una cárcel. Entonces, cuando las autoridades hablaban, hemos desbaratado, hemos desarticulado bandas criminales, como si llegaran a la cárcel y se transformaran mágicamente en blancas palomas. En santos. No, ahí no se termina el delito continúa. Se potencia, Daniel, el delito. Se potencia. Ya, director, es importante que usted esté acá y nos pueda dar algunas explicaciones y entender, porque usted fue gendarme también, ¿no? Pregunta, hace muchos años ya existía la tecnología para bloquear las señales de teléfono al interior de las cárceles. ¿Qué pasó? Entiendo que el problema era que también bloqueaba las señales en las inmediaciones, las personas que vivían alrededor. Entonces, finalmente, supuestamente esa es la razón por la que esto no se utilizaba. Ahora viene una nueva tecnología que va a solucionar eso. Pero ya hay anuncios de motines, ya hay anuncios de contratar sicarios para romper las antenas, para amenazar, me imagino, a quienes hagan la pega bien. Porque hay muchas denuncias de corrupción dentro de Gendarmería. Pero también, como en todos lados, hay gendarmes que hacen la pega, ¿no? Y que muchas veces son el blanco. ¿Cómo enfrenta esa denuncia o esa posibilidad de amenaza? Es decir, ¿quién manda aquí? Bueno, primero que todo, señalar que son muchísimos más los gendarmes que hacen la pega, que son honestos y son comprometidos, y justamente por esa gente hay que extirpar los malos elementos que colocan en riesgo a los buenos gendarmes. Porque corrupción hay. Segundo, el tema de
¿cuándo se hace esta apuesta, no? Nosotros el 2019, como director en ejercicio, hicimos una consulta al mercado porque el argumento que se tenía para no inhibir las cárceles, porque afectaban conjunto aledaño, esa tecnología es lo mismo que los celulares. Los teléfonos del 2005, 2006 son muy distintos a los que tenemos hoy día. Entonces, en 2019, las 6 empresas que participaron, todas internacionales, demostraron que la tecnología existe y que no hay problemas de afectar conjunto aledaño. Eso fue el 2019. Okay. La tecnología que hoy día se implementa es parte de ese mismo proceso en cuando se abrió Gendarmería a buscar tecnología que no existía en Chile y que las cárceles concesionadas, que tenían la obligación contractual, de acuerdo a las bases de licitación, de inhibir, utilizaban como argumento que la tecnología de ese tiempo afectaba conjunto aledaño. Bueno, el tema es que hoy día el mercado ofrece una tecnología distinta, que entiendo que una de esas tecnologías es la que se va a poner en marcha, y frente a eso es altamente probable que existan reacciones de parte de la población penal, pero como lo ha dicho Gendarmería y ratificado también por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, existe un plan de contingencia, existe una coordinación que no la conozco, pero claramente es un hecho altamente predecible. O sea, no podemos nosotros, quienes hemos trabajado en Gendarmería, creer que una medida de este tipo va a ser aceptada totalmente por la población penal sin ningún tipo de problema. Eso es esperable. El tema es que la reacción frente a ese escenario posible tiene que ser profesional y tiene que ser también bastante robusta como respuesta. Le voy a preguntar cómo se están preparando desde Gendarmería justamente para enfrentar esta medida y esta tecnología que debería cortar un montón de delitos, esperamos, ¿no? Si es que se aplica. Y por qué también solamente en Santiago 1. Pero antes de eso, aprovechando de hablar de inhibición, le pido que inhiba el sonido de su teléfono, Cristian, porque le están escribiendo mucho, probablemente colegas a esta hora le están dando información o le están diciendo, oye, acuérdate de esto. Es posible, porque tiene muchos colegas en Gendarmería todavía. Perfecto. ¿Por qué Santiago 1 y cómo se están preparando justamente? Porque ya sabemos que les van a cortar el negocio supuestamente, entonces ya van a preparar algún contraataque. Entonces, ¿por qué Santiago 1 y cómo se está preparando Gendarmería para esto? Bueno, no es solo Santiago 1, es el cuadrante Pedro Montt, que incluye la ex penitenciaría con cerca de 6.000 internos, 5.000 Santiago 1 y más o menos 50 y fracción lo que es el REPAS, que es el establecimiento penal de alta seguridad o máxima seguridad. Ese cuadrante. Ahora, claramente la respuesta es por un tema presupuestario. Ahora, yo desconozco en qué está y en qué, cómo se bajó lo que nosotros habíamos proyectado en su minuto, porque una de las alternativas que teníamos, de acuerdo a la propuesta que conocimos de estas 6 empresas, una era una opción costo cero y tenía también un factor estratégico para justamente minimizar una eventual reacción de la población penal, que era también incluir los teléfonos fijos de las cárceles, porque también hoy día los teléfonos fijos que tienen las cárceles para que los internos se puedan comunicar con la familia a través de una moneda, porque recuerda tú que no todos los internos tienen dinero para pagar el ingreso a un celular y supuestamente los ingresos a los celulares están prohibidos y hoy día además trabajamos, Daniel, y lo digo trabajamos porque me incluyo en eso, en el proyecto que tipificó como delito el ingreso celular a las cárceles. Entonces, desde esa perspectiva, los teléfonos fijos son para aquellas personas que no tienen los recursos suficientes como para ingresar teléfonos celulares. Y eso también tiene que ser una variable a considerar dentro de todo lo que era la planificación de eventuales reacciones de la población penal, era saber, por ejemplo, que estos teléfonos fijos fueran parte, como lo habíamos planificado nosotros, de tener una grabación que incluyera, al momento que el interno efectuara una llamada, una advertencia a quien estaba recepcionando la llamada, digite 1, si la acepta, digite 2, si la rechaza, porque esta llamada está siendo efectuada desde una cárcel, tal. Bueno, todo eso que yo y el equipo trabajamos no lo conozco hoy día. Yo no sé cómo se bajó, cuánto se va a pagar. Yo tengo claro que una de las apuestas que hicimos nosotros era la bajada costo cero, porque tenía además una ampliación de estos teléfonos de red fija, pero con esta condicionante que nos permitía evitar que desde las cárceles, a través de los teléfonos fijos, también se realizaran algún tipo de delito. De esa planificación en detalle yo no la conozco, tengo la que habíamos planificado nosotros, pero sí, en todo caso, en ambas, siempre es predecible una reacción de la población penal. ¿Te recuerdas tú el caso que fue muy bullado, por ejemplo, cuando quitamos el módulo beta en Colina 2? Bueno, a cambio cuando nosotros retiramos el módulo beta, que era una lógica de poder dentro de la cárcel, principalmente relacionado con aquellos que estaban vinculados al de 20.000, más bien narcotraficantes, eliminamos el módulo beta, eliminamos las celdas VIP y se transformó esa dependencia en el primer centro de educación y trabajo
de la población penal de Colinao. Ya. Entonces tú tienes que tratar siempre en procesos que puedan generar reacciones de la población penal, entender que la gran mayoría de la población penal, Daniel, no es ni altamente peligroso, ni altamente violento, ni tiene mucho poder adquisitivo, ni tiene muchas armas. Es todo lo contrario. Y esa población penal es mayoría. Entonces tú lo que gestionas para hacer que la cárcel realmente esté controlada por el Estado es generar mejores condiciones de vida para esa población penal que es la más excluida y es la más, a veces, abusada fuera y dentro de las cárceles por aquellas cúpulas criminales que son y actúan con ellos con bastante violencia. Hay verdaderas mafias hoy día dentro de algunas cárceles. Se ha estipulado, estos son cifras oficiales incluso, que hay más de 1000 bandas criminales dentro de, por ejemplo, Santiago 1. O sea, es una cuestión impactante. Antes de avanzar con esto, que está muy interesante respecto de cómo mejoramos las condiciones carcelarias, ¿tienen que haber más cárceles o no? ¿Dónde las ponemos? Que es una discusión que nadie quiere dar, pero hay que darla, aunque sea impopular. Pero antes de eso, anoté un par de cosas de lo que me estaba diciendo Cristian y me llama la atención, para que hagamos un ejercicio de realidad con la gente que nos está viendo hasta ahora. Te dice, hay personas que no tienen tanto dinero para ingresar teléfono, sabiendo que es una ley, que es un delito, ¿no? Ingresar un teléfono a la cárcel, pero se hace y cuesta plata. Debe ser caro ingresar un teléfono. ¿Se sabe más o menos cuánto vale ingresar un teléfono a la cárcel? Mira, en Angol, el 2022, un funcionario que fue formalizado en 2023, señaló, reconoció en sede penal que cobraba 150.000 pesos por el ingreso de un celular. No, eso no incluía el valor del equipo, sino que solo por el ingreso. Perfecto. Pero esto es un delito. Usted dice hay una ley, que yo mismo ayudo a empujar esa ley. Esto te demuestra que a veces las leyes no tienen conexión con la realidad porque los teléfonos siguen entrando, pues, Cristian. Es decir, cuando hacen revisiones, decomisos dentro de las cárceles que hacen estos operativos grandes, donde hay que decir también que muchas veces Gendarmería se pone en riesgo haciendo la pega, pero es un riesgo importante, sacan una cantidad de teléfonos impresionante, entonces uno dice, ¿para qué sirve la ley? Pero Daniel, mira, esta ley es de reciente data, 2022-2023. Ya van un año y medio por lo menos. Pero mira, yo me pregunto si o algunos vemos mucha tele, mucha Netflix, ¿no? O hay otros que están totalmente desconectados de la realidad. Porque fíjate que este proyecto, así como tú lo señalas con la energía que lo planteas, ¿no? El proyecto que sancionaba penalmente el ingreso a celulares o la tenencia de celulares dentro de la cárcel, hay sectores políticos que votaron en contra. En Chile. ¿Quién votó en contra? ¿Qué sector? El Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra. Entonces, ¿entendemos realmente cuál es el nivel de amenaza del crimen organizado? Podemos ver a esta delincuencia muy distinta, de manera romántica. ¿Usted participó en ese proyecto? ¿Y cuál era la explicación de votar? Iniciamos ese proyecto. ¿Cuál era la explicación que se dio en ese entonces para votar en contra de algo así? Mira, es más, solo Daniel, mencionarte algo. Tanto el senador Felipe Cas como el senador Fidel Espinosa me mencionaron cuando se aprobó esta ley. Y lo digo porque en el fondo, cuando tú quieres hablar de crimen organizado, tú tienes que tratar de alinear a todos el Estado. El Estado no puede tener visiones distintas. El legislativo, el ejecutivo y el judicial tenemos que generar una gran y rápida reforma para entender qué es lo que se está enfrentando. Si el diagnóstico es malo, las soluciones van a ser igual de malas. Entonces, miremos lo que ha ocurrido en otros países con el crimen organizado, cómo ellos controlan los territorios, pues controlan las cárceles, pero no, ese control de las cárceles no es porque quieran ser más, entre comillas, su ego más que la otra banda criminal. No, si lo que están peleándose es quién vende más droga dentro de la cárcel, Perfecto. Quién vende más celular, quién vende más elementos prohibidos. Entonces, una de las estrategias clave, Daniel, y con esto termino, es empobrecer, dicen los expertos en el mundo, al crimen organizado. Entonces, ¿cómo puede darse totalmente lo contrario en las cárceles, que tú quieres empobrecer el crimen organizado y dentro de las cárceles estás entregando el mercado para que se enriquezcan? Entonces, la cárcel tiene que ser parte de la seguridad pública y tú tienes que tomar lo carcelario como un eje estratégico de la política criminal que el Estado de Chile defina. Estoy de acuerdo con el diagnóstico completamente, es de sentido común también además, Cristian, pero también es importante hablar de corrupción.